Unidad 6. Soluciones químicas. Los temas que estudiaremos son tipos de dispersiones y unidades físicas de concentración. Para hablar de las soluciones químicas es importante que hablemos entonces de las mezclas. Estas son combinación de dos o más sustancias en cantidades azarosas, es decir, estas cantidades se unen de forma al azar. Estas cantidades no tienen muchas veces una cantidad exacta. En estas mezclas no debe existir reacción química entre sus constituyentes, es decir, que la naturaleza de sus componentes no cambia. En este caso tenemos mezcla homogénea y mezcla heterogénea. En la mezcla homogénea los componentes no se distinguen a simple vista, se observa una sola fase, y en la mezcla heterogénea los componentes se distinguen a simple vista y se observa más de una fase. Tenemos en pantalla tres ejemplos. Un ejemplo de mezcla homogénea entre agua y azúcar y se observa una sola fase. Y una mezcla heterogénea de agua y arena observándose también en este caso dos fases. Y tenemos una mezcla heterogénea entre aceite, agua y sal observándose dos fases. Las mezclas homogéneas pueden ser suspensión, coloide o solución. En el caso de la suspensión, el diámetro de las partículas es mayor a 10 a la menos 3 milímetros. En este caso la mezcla precipita por efecto de la gravedad y no es una mezcla homogénea verdadera. Podemos observar en esta parte un ejemplo de suspensión que en breves segundos se puede observar una mezcla homogénea, pero al pasar el tiempo las partículas que están suspendidas empiezan a formar lo que es una precipitación, como se ve en esta parte. En el caso de los coloides, el diámetro de las partículas es de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 3 milímetros. En los coloides la mezcla es ópticamente activa y a esto se le denomina el efecto Tyndall. En una solución el diámetro es menor a 10 a la menos 6 milímetros. En este caso la mezcla no precipita y es ópticamente neutra. A continuación vemos ejemplos, en este caso de una suspensión química, de una solución química y de un coloide. En el caso de los coloides, si deja atravesar un haz de luz y a esto se le denomina efecto Tyndall. Muchas veces tiende a confundirse un coloide con una solución química, pero los coloides, si dejan pasar un haz de luz entre sus moléculas, y una solución química no. Las soluciones son partículas menores a 1 nanómetro y la mezcla es uniforme y transparente. Esa es la forma de poder saber si es una solución química. Esta está constituido por un soluto y un solvente. El soluto es el que se encuentra en menor proporción y el solvente es el que se encuentra en mayor proporción. El soluto es el que se disuelve en el solvente. Es muy importante que tengamos en cuenta que la suma de soluto y solvente hacen una solución química. Entre los factores que afectan la solubilidad tenemos la naturaleza química. Este se relaciona a las fuerzas intermoleculares y depende de tres interacciones: el soluto y soluto, solvente-solvente y soluto-solvente. En el caso de la temperatura, este afecta cinética molecular. En cuanto a la temperatura, el aumento de esta en los sólidos aumenta la solubilidad y en los gases disminuye la solubilidad. En cuanto a la presión, este afecta a solutos gaseosos y la solubilidad es proporcional a la presión. A mayor presión, mayor solubilidad. A menor presión, menor solubilidad.
En cuanto a las unidades porcentuales, estas expresan la concentración como el porcentaje de solución explicado por el soluto. Vamos a estudiar tres tipos de concentraciones, el cual es muy importante que tengamos anotadas las ecuaciones. La primera es porcentaje de masa y masa, y este porcentaje de masa y masa podemos encontrarlo con la ecuación de gramos de soluto entre gramos de solución multiplicado por 100. Y en el caso de porcentaje de masa y volumen podemos utilizar la ecuación gramos de soluto entre ml de solución multiplicado por 100. Y en el caso de el porcentaje de volumen y volumen, podemos utilizar la ecuación ml de soluto entre ml de solución multiplicado por 100. También hablamos de las partes por millón, y estas son las partes de soluto por 1.000.000 de partes de solución. La ecuación general es partes por millón, ppm, es igual a masa de soluto entre la masa de solución multiplicado por 1.000.000. Una de las ventajas de utilizar esta ecuación es que permite trabajar con soluciones muy diluidas, y una desventaja es que el soluto y la solución deben usar la misma unidad de medición. Por otra parte, la concentración de partes por millón se utiliza para algunas concentraciones muy pequeñas, como lo es las partículas contaminantes que expelen los automotores, o para medir la cantidad de cloro o flúor presente en el agua potable. Cabe destacar que para sacar la concentración en partes por millón podemos utilizar dos ecuaciones. Si la disolución es líquida, podemos ocupar la relación entre miligramos de soluto dividido entre litros de solución, o si la disolución es sólida, mg de soluto entre kilogramos de disolución. Ejemplo 1. Se tienen 50 gramos de agua y en ella se disuelven 8 gramos de hidróxido de sodio. Encontrar el porcentaje en masa de soluto e hidróxido de sodio en la solución. Es bien importante que saquemos los datos y trabajemos de forma ordenada. En este caso, recordemos que vamos a tener un soluto, un solvente, una solución y la incógnita. Recuerde que la solución es la suma de soluto más solvente. En este caso, sacando los datos, tenemos los gramos del solvente, que son 50 y es el agua, y los gramos de soluto, que es el hidróxido de sodio, que son 8 gramos. Recuerde que el soluto se disuelve en el solvente, y por lo general el soluto es el que está en menor cantidad y el solvente el que está en mayor cantidad. La incógnita es porcentaje en masa. La ecuación que se debe utilizar es esta, y luego debemos sustituir los datos. Y recordemos que para sacar la solución es la suma del soluto y el solvente. De esta manera la respuesta nos da 13.79% de soluto de sodio presentes en la solución. Ejemplo 2. Se disuelven 50 gramos de cloruro de sodio en 200 ml de agua. Encontrar el porcentaje de masa de soluto sobre el volumen del solvente. Sacamos los datos y nos dan masa del soluto, que son 50 gramos, y el volumen del solvente, que son 200 ml, y nos preguntan el porcentaje de masa sobre volumen. En este caso, la palabra disuelven nos hace referencia a que 50 gramos de cloruro de sodio están disolviéndose en un soluto. Por esa razón, los datos. La ecuación para encontrar el porcentaje de masa sobre volumen es la que aparece en pantalla. Al sustituir los datos, nos da un resultado de 25% de masa sobre volumen. En este caso podríamos poner 25% mg sobre ml, de la misma manera.
Para el ejemplo número 3, en una garrafa de licor específica que su contenido de alcohol es del 42%. Si la viñeta aclara que el recipiente contiene 750 ml, encontrar el volumen de alcohol presente en el recipiente. De la misma manera se sacan los datos. En este ejercicio nos están preguntando el volumen del soluto y en este caso es el alcohol. Y nos dan el volumen de la solución que es 750 ml. Nos dan ya un porcentaje, en este caso del volumen del soluto, que es 42%. Si nosotros analizamos el ejercicio, no nos dan el solvente y de hecho no lo necesitamos. Nos hace referencia al soluto y a la solución. La ecuación es porcentaje de volumen es igual a volumen de soluto entre volumen de solución multiplicado por 100. En este caso a nosotros ya nos dan el volumen del porcentaje en volumen, que es de 42%. Entonces, como nos están pidiendo el volumen del soluto, lo que debemos hacer es despejar la ecuación. Para el despeje de la ecuación, recordemos que lo que está dividiendo pasa al otro lado de la ecuación a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. Por esa razón la ecuación despejada queda porcentaje de volumen dividido entre 100 multiplicado por el volumen de la solución, y eso es igual al volumen del soluto. Al sustituir los datos es importante que los porcentajes no los pongamos en la calculadora, porque si ustedes se fijan acá tenemos 42% entre 100%. En este caso solo dejamos los números 42 entre 100 multiplicado por 750 y esto equivale al volumen del soluto, dando un resultado de 315 ml, y esto es el volumen del alcohol presente en el recipiente. Para el ejemplo número 4 tenemos cuál será la concentración en partes por millón de una muestra de 350 ml de solución de fluoruro de sodio en agua que contiene 0.0070 gramos de sal disuelto. En este caso nos están preguntando las partes por millón representadas por ppm, es la incógnita, y nos dan ya la solución, que es el fluoruro de sodio de 350 ml, y nos dan el soluto, que es de 0.0070 gramos. Nuevamente no nos dan el solvente y no lo necesitamos en este caso. Recordemos que para los ejercicios de parte por millón tenemos que considerar dos ecuaciones. La ecuación cuando la disolución es líquida y cuando la disolución es sólida. En este caso estamos hablando de una disolución líquida. En el caso de una disolución líquida tenemos que tener mg y litros. En este caso tenemos que convertir los gramos a miligramos, que son los mg, y los miligramos tenemos que convertirlos a litros. 350 ml es equivalente a 0.350 litros y 0.00070 gramos es equivalente a 0.70 miligramos. Luego tenemos que sustituir en la ecuación y el resultado es 2 partes por millón. La solución contiene entonces 2 partes por millón de fluoruro de sodio, y esto es equivalente a 2 mg por litro de solución. Lo podemos dejar de las dos maneras o escribiendo lo que serían las unidades. En la plataforma ya está disponible la información sobre la actividad integradora del periodo 3. En este caso dice resolver actividades del libro de texto de las páginas 168 a la 174 en grupos de 5 personas o, si lo prefiere, de manera individual, y se presentará el 19 de agosto.
se evaluarán a los grupos. Esta evaluación será por la plataforma de Zoom. Entonces posteriormente vamos a organizar la manera de que cada grupo se va a someter a la evaluación. Cada grupo tiene que desarrollar el contenido de esas páginas, subirlo a la plataforma de manera individual y luego en la plataforma de Zoom los 5 integrantes deben de estar presentes y se hará una pregunta para cada integrante tomando como tiempo máximo de 1 minuto. Los criterios de evaluación serán trabajo completo, aseo y orden será el 50%, la puntualidad 10%, la respuesta correcta a la pregunta será el 40%.